Buenos días a todos y a todas. Agradecemos su gentil espera. En nombre de OLADE y de la Plataforma de Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la red temática Cambio Climático, donde abordaremos el tema biodigestores de pequeña y mediana escala en Latinoamérica y el Caribe, los aspectos técnicos de la digestión anaeróbica, sus beneficios, impacto y las oportunidades para desarrollar el sector en América Latina según la red BioLAC. Gracias a la participación en la mañana de hoy como expositora de la Coordinadora General de la Red BioLAC, Mariela Pino. Mariela se encuentra en su cuarto año de coordinación en la Red BioLAC, oportunidad que se le presentó durante su trabajo en México durante 2013. Previo a este año en Sistema Biobolsa, donde colaboró en el monitoreo, evaluación e implementación de proyectos en comunidades indígenas. Trabajó en los programas nacionales de biogás de Camboya y Vietnam, implementados por SNB, la Agencia de Desarrollo holandesa. Allí coordinó proyectos de creación de capacidades en biogás de mediana escala. Realizó estudios de biomasa, cocinas, estufas mejoradas y colaboró en procesos para la certificación de bonos de carbono. De regreso en Chile, ha abierto la temática de la digestión anaeróbica en muchos círculos, rurales, urbanos, universitarios y académicos, y organizó el encuentro Red BioLAC Chile 2015, además de participar en proyectos de implementación de biodigestores de escala doméstica, como también en el programa GEF Biogás de la ONUDI, del sector lechero. Asimismo, ha colaborado en proyectos de saneamiento de zonas marginalizadas, tratamientos biológicos de aguas residuales y recolección de aguas lluvia. Motivada en temas de eficiencia energética y energías renovables, conjuntamente sostenibilidad ambiental en general y el manejo de residuos en particular, colabora en la Alianza Basura Cero en Chile desde 2014. Mariela es ingeniero agrónomo con mención en fruticultura de la Universidad de Chile y realizó una maestría en tecnologías y manejo de recursos naturales en los trópicos, con mención en gestión de energías renovables en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, Alemania. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas al presentador a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes y estas serán respondidas una vez finalizada la presentación. Pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además, les recordamos que este webinar está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Aclaramos que las opiniones expresadas en esta sesión son de responsabilidad exclusiva de la presentadora. Para dar inicio al webinar de hoy, damos la más cordial bienvenida a Mariela Pino, Coordinadora General de Red BioLAC. Adelante Mariela, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Marisol, hola a todos, muy buenos días, espero que me escuchen bien. Sí te escuchamos. Perfecto. Voy a comenzar entonces a compartir mi pantalla para dar inicio a la presentación. Sí, dame un segundito y ya. Ajá. Listo, Mariela. Bueno, ahí pueden ver la presentación, supongo ya. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias Marisol nuevamente por la invitación a dar a conocer esta temática de los biodigestores en Latinoamérica. A través de la red de OLADE. En nombre de la red y todos los que participamos en ella, les agradezco mucho esta oportunidad de difusión. Bueno, yo tengo preparada una presentación un poco larga porque sé que queda grabada disponible para la página web, pero muchas de las diapositivas seguramente irán pasando un poco rápido. La intención es que después cualquiera que tenga alguna duda pueda revisar la presentación y también el material que tenemos en nuestra página web. Y podemos seguir en comunicación, por supuesto, con cualquier duda durante este webinar al final de la presentación. Entonces, como bien dijo Marisol, la presentación es particularmente en dos etapas.
La primera tiene que ver con una introducción al mundo de la valorización de los residuos orgánicos a través de la digestión anaeróbica, que es el proceso químico que ocurre dentro de los digestores. Entonces, primero vamos a dar un repaso a este proceso químico, muy brevemente, de dónde aparece el biogás y un poquitito de historia, como también después los biodigestores propiamente tal y los pasos que hay que llevar desde un inicio hasta finalizar con la implementación de un proyecto. Para dar paso a los beneficios y a los impactos que tienen los biodigestores para la sociedad, para el medio ambiente y también en términos económicos. La segunda parte de la presentación va a ir más enfocada en la red BioLab, para contarles lo que nosotros hacemos, cuáles son nuestros objetivos, nuestra visión dentro de Latinoamérica y nuestras actividades. Entonces, vamos a ir primero con la historia. La primera parte de la introducción a los biodigestores habla sobre la naturaleza y la observación del hombre. Y esto es porque el biogás no es nada nuevo, no es nada que el ser humano haya creado, es un proceso que ocurre espontáneamente en condiciones anaeróbicas, esto quiere decir sin presencia de oxígeno. Entonces, como pueden ver en estas dos fotos, lo común es que estamos viendo pantanos con agua que inunda zonas donde hay materia orgánica anegada, por así decirlo. En estas zonas de condiciones anaeróbicas hay bacterias metanogénicas que empiezan por así decirlo, de forma muy en lenguaje común, a comerse la materia orgánica y el proceso químico hace que el subproducto es el biogás, en la práctica el metano, que es la parte combustible del biogás, que se elimina a la atmósfera por ser gaseoso y por ser liviano. Entonces, en la foto negra, en la foto blanco y negro que pueden ver al centro, es como lo describían seguramente en la antigüedad, hace 3.000 o 2.000 años atrás, en China o en Asiria, estos fenómenos como paranormales que ocurrían, que le llamaban el gas de los pantanos o llamas danzantes, por ejemplo, que con el tiempo afortunadamente se empezó a estudiar y se empezó a identificar que en la práctica no era ningún proceso paranormal ni nada por el estilo, sino que eran combustibles que estaban saliendo de estos pantanos que al prenderse se veían como unas llamas altas en el bosque. Este proceso se empezó a estudiar ya con un rigor científico por Alexander Volta en el 1776. Específicamente él fue quien descubrió la molécula del metano y empezaron también consecuentemente los estudios de las bacterias metanogénicas y otras bacterias asociadas a estas bacterias metanogénicas que son las responsables de la producción del biogás. Para que lo llevemos a algo más cotidiano y más común, tenemos que pensar que las bacterias metanogénicas no solamente están en los pantanos y en el agua estancada, sino que también en el estómago de las vacas. Seguramente muchas de las personas que están hoy día escuchando tienen contacto con la ganadería y entienden que en el estómago de las vacas, que está compuesto de 4 partes, hay una degradación diferente, al igual que en el estómago de las termitas, de la materia orgánica, y que estos animales son capaces de degradar la materia orgánica de una forma diferente a la nuestra, que somos monogástricos. Entonces, en la ganadería, en el estómago de una vaca, naturalmente y espontáneamente se produce metano, y por así decirlo, biogás, y que es eliminado a la atmósfera, ¿ya? En otra forma que lo podemos ver más cotidianamente es también en los vertederos o rellenos sanitarios, donde hay acumulación de basuras orgánicas e inorgánicas, y al estar en condiciones anaeróbicas, o sea, sin presencia del oxígeno y del aire, las bacterias empiezan naturalmente a degradar y se produce gas. Este gas, en este caso, en estos vertederos, normalmente, y en el mejor de los casos, es capturado y quemado para evitar la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque el metano es parte de estos gases que contaminan la atmósfera y es uno de los, incluso los que tiene el potencial más alto. Por eso es muy importante disminuir en la eliminación a la atmósfera y tratar de quemar este metano y evitar esa contaminación a la atmósfera. Entonces, un digestor, el biogás y el biol, que han ido produciendo y utilizando los seres humanos, es en la práctica una mímica de la naturaleza. Entonces,
para que todas las personas les quede muy claro, quienes no sepan nada de lo que es un biodigestor. Tengo este esquema muy simple de un reactor que es sinónimo de biodigestor, de escala pequeña, de escala doméstica, por así decirlo. Este modelo, porque hay diferentes modelos, es un biodigestor que va subterráneo. En la línea punteada va el nivel del suelo, y sobre esta línea punteada, lo que nosotros podemos ver desde fuera en este biodigestor, que es un domo fijo, sería la zona de ingreso de la materia orgánica, donde normalmente en esta pequeña escala se hace de forma manual, se hace una mezcla de materia orgánica con agua que ingresa al digestor. Aquí ven que es como un nivel con líquido. Al estar llenado con líquido, la entrada de la materia orgánica y la salida de la materia orgánica hacen, por así decirlo, un sello de agua en la parte principal del reactor, evita la presencia de aire y se compone de dos partes, en la parte inferior de la parte líquida y en la parte superior de la acumulación del gas, que se va acumulando y generando presión en la parte superior del reactor. Entonces, también de forma espontánea, por la presión que hay acá adentro, el biogás va a salir por esta tubería hacia arriba. Vemos acá una llamita que representa la salida del biogás y su combustión, donde se va a dirigir a donde vaya a ser utilizado, ya sea para cocinar, ya sea para producir energía, etc. Y por el otro lado, la materia orgánica que entró, que fue degradada por las bacterias metalogénicas que están acá adentro, va a salir ya muy degradada, con la mayoría de su potencial de contaminación de las aguas muy disminuido, con una disminución de los patógenos en forma de un barro líquido que pasa a ser un fertilizante, un abono de suelos muy importante. Y allí es donde tenemos la parte del reciclaje de los nutrientes. Entonces, en resumen, tenemos un biodigestor, que es un reactor que da la condición anaeróbica de las bacterias y la materia orgánica. Tenemos el biogás, que está compuesto principalmente de metano, que es la parte combustible del biogás. Y tenemos el biol, o que es sinónimo también de digestato, o el fluente del biodigestor. ¿Ya? Tenemos estas tres partes. Entonces, para que vayamos viéndolo más en la realidad, aquí estas 6 fotos son biodigestores, todos, de diferentes modelos y de diferentes escalas. El modelo 1 es un digestor de bolsa plástica, tubular. Esto se llama manga plástica también en otros lugares del continente, y es una manga de polietileno de diferentes espesores, que pueden ser de 200 micras en el mejor de los casos para que seamos resistentes. Este va semi-enterrado en el suelo, si se pueden fijar. La parte de abajo, el suelo, sostiene el digestor, y la parte superior está llena de biogás, como recién les mostré, y por esta tubería se conduce el gas hacia donde se va a utilizar. En la foto 2 está ilustrando la construcción de un domo fijo. Acá está la tubería, aquí hay 2 tuberías de PVC celeste, donde va a ir la entrada, por un lado, de la materia orgánica del excremento de los animales y por otro lado, del excremento de los seres humanos. ¿Por qué? Porque en este biodigestor, de este programa que ocurre en Camboya, se utilizan 2 tuberías para también facilitar la posibilidad de tener un baño para las familias de más escasos recursos o en condiciones rurales donde no hay saneamiento ni alcantarillado. Y en esta zona más grande es donde ocurre la cámara de salida del digestato o el biol. En el número 3 tenemos un digestor de otro modelo, con un gasómetro acá, que acumula gas y que le da más presión. El reactor negro es donde ocurre la digestión y la degradación de la materia orgánica. En el número 4 y el número 6 tenemos digestores de escala mucho más grande, ya no estamos hablando de solamente 2 a 10 metros cúbicos de reactor, aquí ya pasamos a hablar desde 100 hasta 300 metros cúbicos, son piscinas, albercas, por así decirlo, cubiertas de una geomembrana, que más técnicamente en el mundo de los digestores se llaman lagunas cubiertas. En el número 5 tenemos un digestor para baja concentración de sólidos solubles, en este caso para el tratamiento de aguas negras o el alcantarillado de conjuntos habitacionales o de ciudades, por así decirlo. Los valores van a depender, por supuesto, del tipo de instalación. Para que se hagan una idea, el digestor 1, acá en Chile, sale aproximadamente $1000 con el invernadero, con los materiales. El número 3, también de acá en Chile, de un material de fibra de vidrio, sale aproximadamente $4000.
Un digestor en Camboya, estamos hablando de Asia, puede llegar a costar $600 allá y acá puede llegar a costar también unos $4.000. Y los digestores de laguna cubierta, como son el 4 y el 6, pueden costar entre $40.000 y $60.000 por uso. Eso va a depender del país y de cada condición. Entonces, el biogás no se lo puedo mostrar porque es invisible, es un gas que solamente huele, pero que no se ve. Pero cuando está en combustión, se ve esta llama azul, como en la foto de arriba a la izquierda. Se puede utilizar en escalas pequeñas, como son en una cocina o en una estufa doméstica, la foto en la cocinilla azul, o en una caldera industrial, en la foto de la mano izquierda abajo. Como también se puede quemar el biogás y producir luz, como en la foto de la mano derecha arriba, donde se muestra con la lámpara de. Como les decía, el biogás está compuesto principalmente de metano, que es la parte combustible, entre 50 y 70%, ya que puse 60%. El resto es dióxido de carbono, que no aporta energía, aporta solo volumen. El resto es hidrógeno, nitrógeno, vapor de agua. El biogás está saturado en vapor de agua, por lo tanto hay que preocuparse de eliminar la condensación que ocurre en las tuberías que distribuyen el gas desde el biodigestor hasta el punto de utilización. Y un aspecto importante que tiene que ver con la mantención es que hay que eliminar el H2S o anhídrido sulfúrico, porque este gas, si bien aunque es un gas traza, que se encuentra normalmente en partes por millón, es capaz de corroer en el largo plazo los metales. Y como muchos de los aparatos que utilizan el biogás son motores, son cocinillas o estufas, estas de algún metal, se podrían oxidar con el tiempo y nos harían incurrir en mayores gastos de manutención. Este es la segunda subproducto de la digestión anaeróbica, como les dije, el diol, digestato o el flujo. Para que se hagan una idea, así es como sale, un barro en forma líquida en la parte superior y más sólida en la parte inferior, que a veces también se le llama diosol. Aquí está la salida de un digestor doméstico, acá abajo también, sale automáticamente por la presión que ocurre dentro del digestor, el gas empuja hacia abajo y hace que el diol salga por presión hacia fuera del digestor. En algunos casos se puede utilizar en aspersión en la preparación de los suelos, se puede usar por aspersión en las plantas, como también se puede utilizar en el riego de los suelos que van a ser sembrados, por ejemplo. Y también es un amendador de los suelos cuando están muy erosionados. ¿Esto por qué? Porque el diol o el digestato o el fluente tiene un altísimo contenido de materia orgánica en un estado ya mineral de los macro y de los micronutrientes. Por lo tanto, las raíces de las plantas es como que obtuvieran un alimento directamente asimilable y no tienen que esperar y no tienen que gastar ni energía ni tiempo en transformar estos nutrientes en el alimento que ellos necesitan para el crecimiento de los cultivos. Por otro lado, el biol tiene fitohormonas que estimulan el crecimiento radicular de las plantas, como también mejora la condición del suelo y su capacidad de intercambio catiónico, como también de abastecimiento de agua en el suelo. Por lo tanto, le va a brindar una mejor condición a las plantas. Los cultivos normalmente se presentan mucho más resistentes a las heladas y a las plagas por insectos, como también por otros patógenos que se encuentran en los cultivos. Y al mismo tiempo, al utilizar el biol, ya sea en los cultivos como también en los parques o sencillamente en los suelos, estamos contribuyendo al reciclaje de nutrientes, particularmente importante del fósforo. ¿Por qué? Porque el fósforo no se sintetiza artificialmente como el nitrógeno o como el potasio. Y sus fuentes naturales están prontas a acabarse en el mundo. Entonces, para ir cerrando la explicación, esto es un sistema doméstico, que es la escala pequeñita que yo les he mostrado para que sea fácil de entender y más didáctica. Tenemos el digestor en el centro del sistema, en donde entra el excremento, ya sea de los animales como materia orgánica, o del ser humano, como también residuos de la cocina o de la preparación de alimentos. Desde el digestor va a salir el gas, que va a alimentar con energía o con luz a la casa, al productor o a la familia, y
sí vamos a tener el abono o el digestato que va a aumentar la producción de cultivo y que al mismo tiempo estos cultivos van a alimentar a la misma familia y a los usuarios de este digestor o a los animales que tengan en la granja. Entonces, como pueden ver, es un ciclo cerrado, muy positivo, que mientras más materia orgánica tiene, más biogás y más beneficios puede ofrecerle a la familia y a las comunidades. Entonces, ¿cómo ocurre esta transformación de la materia orgánica en energía y abono? Ya les dije, con las bacterias metanogénicas. Las bacterias metanogénicas son capaces de, por así decirlo, alimentarse o de comer la mayor cantidad, o la mayor cantidad de los residuos orgánicos que existen en la actividad humana, ya sea desde la agricultura, la ganadería, la agroindustria o los residuos domésticos municipales. Tenemos un conjunto de bacterias agrupadas en 3 grupos. Primero todas las bacterias hidrolíticas, después otro grupo de bacterias acidogénicas y ácidogénicas, y también, y finalmente, las bacterias metanogénicas, que son las más exquisitas o las más demandantes de ciertas condiciones, ya sean relacionadas a la temperatura y a la ausencia de oxígeno. Pero además de las bacterias metanogénicas, lo más importante y más allá de la tecnología es que haya un empoderamiento de las personas que están utilizando los biodigestorios, que haya una capacidad local adecuada para darle mantenimiento y seguimiento a los biodigestorios que se han instalado, como también que haya soluciones técnicas adecuadas en términos de los materiales disponibles localmente, como también del conocimiento que se utilizó para desarrollar estas medidas en función de las temperaturas que haya, de la disponibilidad de agua, de la disponibilidad y el tipo de residuos orgánicos que queramos tratar dentro de un biodigestor. ¿Ya? Las bacterias, como les dije, que son nuestras amigas en este sentido, tienen ciertas condiciones, como todo ser vivo, que requieren para vivir de la mejor manera posible, y es cuando para nosotros va a ser lo más productivo. ¿Por qué? Porque al tener muchas bacterias dentro de un digestor, vamos a tener mucha producción de biogás, o la más alta posible, y también la más rápida, sobre todo cuando tenemos temperaturas en torno a los 30 grados Celsius. ¿Ya? Por eso es importante que haya una buena mezcla de relación carbono-nitrógeno, que se llama técnicamente, y esto, para hacerlo más simple, en términos simples, significa que no hayan solamente residuos orgánicos muy duros, con mucha lignina, como ya son los rastrojos, sino que haya un balance entre partes más blandas, como son los residuos verdes, y las partes más duras, para que las bacterias tengan suficiente alimento y proteína para multiplicarse, como también azúcares y qué sé yo para alimentarse, y estas colonias se mantengan dentro del digestor. Cuando todo está funcionando bien, el digestor se encuentra un pH neutro, y es cuando vamos a poder efectivamente llevar establemente una producción de biogás y una degradación de la materia orgánica que hay. Necesitamos agua para que ocurra esta condición anaeróbica y sobre todo ausencia de aire. La luz que le llegue al digestor o no le llegue, la verdad que no es relevante para las bacterias. Ahora, ustedes seguramente ya se deben estar preguntando, ok, yo tengo materia orgánica, yo tengo una escuela donde se cocinan alimentos para los niños, o yo tengo un matadero donde hay residuos de animales orgánicos, o yo produzco quesos y tengo suelo, tengo excremento de animales, tengo cerdos. ¿Y cómo yo puedo entonces instalar un biodigestor? Yo tengo que hacerme las siguientes preguntas. Primero, ¿con cuántos residuos yo cuento y cuál es la regularidad de estos residuos a lo largo del año? Hay unos procesos de la agricultura, sobre todo, que son muy altos en producción de residuos durante algunos meses del año, y hay muchos meses del año en donde no existen estos residuos. Por ejemplo, en las vendimias. En esos casos, la factibilidad de un digestor se ve mucho más limitada, y habría que buscar algunas otras soluciones para que este digestor pueda funcionar a lo largo de todo el año. Por otro lado, la instalación del digestor requiere, normalmente, por un tema de presiones, que el uso del biogás sea relativamente cerca de donde se está produciendo el biogás. Entonces, esto tiene la ventaja de que podemos colaborar en el alto abastecimiento de comunidades aisladas, pero por otro lado, cuando tú tienes mucho biogás y no vas a tener localmente
una demanda y un uso de ese biogás, vas a tener que buscar algunas otras soluciones para poder darle uso o eliminar el biogás de forma adecuada. Por otro lado, además del gas, que es la energía, tenemos que pensar en la forma y en el espacio y en la necesidad que haya en nuestro alrededor de utilizar el biol o el digestato. Si nosotros nos encontramos en la mitad de una ciudad, puede que sea bastante difícil hacernos cargo de este digestato. Y por último, que haya personas que entiendan el funcionamiento para mantenerlo en función. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo muy rápido y aquí les voy a pedir, si es que tienen más preguntas, las vemos más adelante o las vuelvan a revisar en la presentación, para que se hagan una idea. Una casa que tiene 2 vacas, un cerdo o un pan, 10 pollos y 6 adultos y algunas basuras orgánicas de la cocina, ellos pueden alcanzar a producir, ellos van a sumar 30 kilogramos de materia orgánica diarios y 1.400 litros de biogás al día. Con esos litros de biogás al día en un digestor doméstico, una familia va a tener suficiente gas para cocinar de 3 a 5 horas sus alimentos. Este es el modelo de un digestor tubular que degradaría esta cantidad de materia orgánica en un digestor que tenga 8 metros cúbicos. En cambio, un digestor de domo fijo es más compacto porque requiere menos cantidad de agua que entre y va a necesitar solamente 5 metros cúbicos. El digestor tubular es un poco más vulnerable, normalmente está hecho de polietileno, es más frágil, es más barato y es más fácil de utilizar, de construir, por otro lado. En cambio, el domo fijo requiere de gente con mayor capacidad y conocimiento para su construcción. Es un poco más caro, pero va a durar mucho más años porque está hecho de una materialidad mucho más resistente y va a tener una entrega de presión mucho más alta que los digestores tubulares. El siguiente aspecto, una vez que ya hemos pasado por el diseño, va a ser la puesta en marcha y la operación del digestor. Hay que tener algunos conocimientos respecto a la operación, que en general no es difícil, pero quiero que les quede muy en claro que la operación de un digestor, al ser un ser vivo que tenemos dentro, por así decirlo, una planta de compostaje, es un procedimiento que requiere de personal que sepa y que mantenga el digestor regularmente una vez a la semana mínimamente, o 2 o 3 veces a la semana, incluso un día a la semana. No es como un panel fotovoltaico que se instala y que empieza a producir energía y que requiere una mantención mucho más esporádica, para que lo tengan claro. Para usos domésticos de cocción existen todos estos aparatos, algunos más artesanales que otros, algunos hechos específicamente de biogás y otros adaptados. Según las normativas de cada país, se van a poder utilizar sistemas adaptados o no. En Asia, por ejemplo, hay hasta arroceras para hacer biogás y woks. Como también se puede producir agua caliente en un califón, que son estos sistemas de calentar agua en forma instantánea, como también en boiler, por ejemplo, lo que utilizan en México. ¿Ya? La siguiente parte importante tras la instalación es que las personas sepan qué tipo de monitoreo y qué tipo de experimentos hay que darle a los digestores. Nosotros tenemos que enterarnos de que se está produciendo realmente la cantidad de biogás para el cual fue diseñado el biodigestor. Hay que conocer el pH que hay dentro del digestor, las temperaturas de operación, las temperaturas ambientes, hay que revisar los filtros del H2S, hay que conocer la presión, etc. Y también es muy importante conocer las normativas y los reglamentos locales. Ahora, para mostrarles un ejemplo de una escala un poco más grande, vamos a ir, este es un digestor tubular también, este es de geomembrana, de un polietileno mucho más grueso, por así decirlo, en donde 60 vacas producen purines, que es la mezcla de excrementos animales con agua, y estos purines entran en este caso, pertenecen biodigestores de PET, son 2 salchichas muy largas de 90 metros cúbicos en total, en donde se produce 40 metros cúbicos de biogás diarios. Estos son ya 40.000 litros de biogás diarios, los cuales alimentan un motogenerador de 30 kilowatts, en donde se producen 50 kilowatts horas diarios. En este caso, el filtro de H2S es mucho más grande que los digestores domésticos, y el digestato, por supuesto, el volumen también es mucho más alto. Acá estamos hablando de 6.000 litros de digestato al día. En este caso son utilizados en centrifuego con una bomba y con aspersores en el pradero. Entonces, como se pueden imaginar, los biodigestores de pequeña escala y los de gran escala tienen beneficios e impactos, algunos comunes, algunos más diferentes.
pero los impactos y los beneficios se asocian a nivel social a una disminución de malos olores y de suciedad en las fincas o en los predios, en las casas, a una disminución de combustibles en zonas, o sea, a una disponibilidad de combustibles en zonas aisladas. Estamos hablando de seguridad energética. Estamos hablando también de disminuir la pobreza energética, porque hay muchas personas que, por no tener suficiente energía, no pueden preparar sus alimentos, como también de una mejor salud de las personas que cocinan con la leña natural normalmente. En esta foto a la izquierda, por ejemplo, estamos viendo un comal en Nicaragua, en donde están preparando tortillas con fuego. Si se fijan atrás, estos son partículas, material particulado de la combustión completa de la leña, y todos estos gases y este material particulado son muy dañinos para el sistema respiratorio de las personas. Hay que también pensar que en estas casas y en estos contextos, normalmente las mujeres cocinan cercanas a los niños, y esto trae consigo muchos problemas en la población. Entonces, vamos a tener un motor generador a gas, que nos va a poder proveer de energía, por así decirlo, a escalas mayores en una escuela o en algún lugar de la municipalidad o de la comunidad, donde nos va a permitir realizar nuevas actividades que antes no existían por no tener energía. En términos medioambientales vamos a tener menor contaminación de agua, porque normalmente esta materia orgánica, ya sean en rellenos sanitarios, en vertederos, en la agricultura, en la producción de leche, los purines contaminan los cauces de aguas naturales, y al utilizar un biodigestor contrarrestamos la eutrofización de los cuerpos de agua. Al mismo tiempo tenemos menor emisión de gases de efecto invernadero porque hay reemplazo del uso de combustibles convencionales y de las emisiones espontáneas de biogás que también hay. Estamos contribuyendo al reciclaje de los nutrientes y estamos ofreciendo un tratamiento biológico que no tiene contraindicación. Entonces podemos enfocarnos y pensar en las necesidades de una forma mucho más crítica. Entonces, en términos económicos, estamos brindándole también a los agricultores de mayor escala una herramienta para mejorar su competitividad, su grado de autoabastecimiento energético y también la diversificación de usos. El calor del gas que nosotros estamos produciendo lo vamos a poder utilizar para calefaccionar lechones, para calefaccionar invernaderos u oficinas o para mejorar el confort de los operarios. Como también estamos brindando oportunidades de innovación y de productividad con una menor huella ecológica a los productos de la agricultura o de la agricultura. Como también, en el caso de tener exceso de producción de biogás, estamos aportando mayor energía a los sistemas interconectados centrales, cuando se puede subir la electricidad que un biodigestor esté produciendo al sistema de un país completo. Entonces, estamos hablando de que la producción de comida y de alimentos vegetales, tanto como animales, van a tener una menor huella ecológica, que en algunos países ya es posible certificar y que los clientes y los consumidores sepan que están comprando un producto que es mucho más sostenible económicamente. Y por otro lado, los digestores están contribuyendo a transformar residuos en energía, y no como otras formas de biomasa, como son el bioetanol o los otros biocombustibles líquidos, en donde se produce cultivos para transformarlos en energía. Los biodigestores que nosotros tratamos de reciclar, normalmente se hacen cargo de unos residuos que existen y nada nuevo que haya que formar. Bueno, espero les haya quedado un poco claro el proceso rápido de qué es lo que es un biodigestor, para qué sirve y cuáles son sus beneficios e impactos. Ahora les voy a contar de la red BioLAC, que es la red de biodigestores para Latinoamérica y el Caribe. Nosotros somos una red, en realidad es una iniciativa que es una herramienta que articula y que busca generar una comunidad empoderada, inclusiva y referente en términos de su productividad y de sus necesidades y satisfacción de la energía. Nuestra misión entonces dentro de la red es conectar a todos los sectores de Latinoamérica, del sector de los biodigestores, de pequeña y de mediana escala, con el objetivo, con una visión de que tengamos una Latinoamérica resiliente, donde los biodigestores sean de uso universal, en donde un biodigestor sea una palabra de uso común y corriente, cotidiano, y que todas las personas tengan en mente que una vez que hayan residuos se puede utilizar un biodigestor. Nosotros tenemos ejes estratégicos que van hacia el intercambio de conocimientos, hacia una mejora de los estándares en el conocimiento sobre los monitoreos, la evaluación de programas y proyectos de biodigestores,
que apunten hacia una mejor educación, hacia la investigación, hacia la toma de decisiones y hacia el apoyo hacia las políticas públicas que se toman en los diferentes países. Nuestros valores y lo que nosotros esperamos de nuestros miembros es que sea gente con conciencia medioambiental, justicia social, que esté abierta al intercambio de conocimientos, que esté abierta a la sinergia, ¿cierto? A la colaboración y trabajo en equipo, a la innovación y a la responsabilidad que esto conlleva, de llevar una tecnología que no es tan conocida a mayores lugares del mundo con buenos estándares de funcionamiento y de calidad. Nosotros tenemos un consejo directivo formado por 5 personas, por Joaquín Víquez, Lilian Rodríguez, Gloria Pedraza, Jaime Martí y Lucas Rayo, de diferentes países de Latinoamérica. Yo en este momento estoy formando el equipo de coordinación con una persona que es la encargada de comunicaciones, que es Macarena Guajardo. Yo soy Mariela Pino, la coordinadora general, y nosotros este año vamos a iniciar la creación de comisiones de trabajo, o grupos de trabajo para ir incorporando más de los miembros a un trabajo más cercano a la red y que vayan también acercándose a este equipo de coordinación. Nuestras actividades y logros ha sido hasta el momento, además de la creación de esta red latinoamericana, el apoyo a la creación de redes nacionales en Colombia, en Ecuador y en Argentina, a la conexión de miembros interdisciplinarios, ya sea de universidades, de organismos no gubernamentales, de empresas privadas, de comunidades y de profesionales independientes y consultores trabajando en el sector del biogas. Logramos tener un grupo de discusión, un foro en Google Groups, que agrupa hoy en día 600 personas muy activos. Todas las semanas hay discusión y se comparten informaciones. Tenemos una página web en donde tenemos una biblioteca abierta con documentos técnicos y educativos. Nosotros organizamos los encuentros una vez al año. Estamos apoyando grupos de investigación y colaboración local, que son los grupos de trabajo. Como también este año vamos a abrir convocatorias para fondos de intercambios internacionales de estudiantes. Este año hemos lanzado por primera vez un libro que recoge todas las opiniones de personas trabajando en el sector, donde se detallan las oportunidades que tienen los países de Latinoamérica para lograr un desarrollo sostenible de un sector de biodigestores de pequeña y mediana escala en Latinoamérica. Perdón que está mal escrito ahí el título, pero lo pueden ver acá en la fotografía del libro. El libro lo estamos ofreciendo y enviando por correo postal a través de una donación que se puede hacer por internet. Si a alguno le interesa. También va a estar disponible en PDF en la biblioteca desde noviembre, una vez que hayamos hecho el anuncio en el encuentro en Costa Rica. Los encuentros son para nosotros una forma de reunirnos con todas las personas y los profesionales dentro de Latinoamérica. Nosotros organizamos una semana completa en donde tenemos 3 días de curso teórico práctico, con visitas a digestores, con instalación de digestores normalmente también, y los últimos 2 días con un congreso latinoamericano. Esta ha sido la historia de nuestros encuentros. Ahí pueden ver fotografías de los participantes. Hoy en día la red, si bien nació hablando de biodigestores de escala doméstica, tratando los excrementos de animales, nos hemos abierto a muchos tipos de tecnologías, a escalas desde domésticas a productivas y de escalas más grandes. Aquí pueden ver los detalles más adelante ustedes mismos. Y este año, entonces, nos vamos a encontrar en Costa Rica entre el 7 y el 11 de noviembre, hasta aproximadamente un mes más, a fines de octubre, estamos recibiendo las inscripciones para la participación en el curso teórico práctico del contexto, que este año también es una serie de biogás, en donde haremos el lanzamiento oficial de nuestro primer libro, como también la convocatoria a participar en grupos de trabajo, donde nosotros queremos encontrarnos con personas que estén trabajando en el tema y que podamos incorporar e involucrar en temáticas comunes y donde se generen nuevos conocimientos dentro de la red, para la red y para todos los institutos de Latinoamérica, pero que también va a estar disponible en forma virtual. Por eso les invito a que se unan a nuestro foro de internet para que o nuestro Facebook, para que se vayan enterando de estas fechas y de estas convocatorias, como también la de los intercambios de estudiantes internacionales que quieran hacer su práctica en algún otro país de Latinoamérica en temas relacionados a los biodigestores. Eso es, entonces, creo que ya estamos en tiempo. Les agradezco mucho su atención, su interés en el tema. Acá les puse nuestra página web, redbiolab.org.
Esta es la página web de la red colombiana. La red de Ecuador está todavía en formación de la página red argentina. Esta es la página web del encuentro este año en Costa Rica. Para unirse al grupo de Google, lo pueden hacer en nuestra página web y también tenemos una página de Facebook donde nos pueden poner el like. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariela, por esta excelente participación, esta presentación tan interesante. Vamos a dar oportunidad a nuestros participantes para que a través del chat puedan escribir las preguntas que se hayan generado durante la presentación. Ya tenemos algunas, por ejemplo, Analia nos preguntaba, quería saber qué sucede con los patógenos presentes en los efluentes provenientes de la materia fecal. ¿No se requiere un tratamiento secundario para aplicar el biol o efluente al suelo? Sí, muy buena pregunta. Mira, en el digestor se alcanzan temperaturas altas, pero no tan altas. Por lo tanto, hay destrucción de algunos patógenos, pero si bien ocurre eso, y nosotros promovemos el uso y el reciclaje de los nutrientes en forma cuidadosa, no en hortalizas que se vayan a consumir en forma fresca, sino en cereales, o en otro tipo de cultivos donde no haya riesgo de diseminación de patógenos. Para solucionar eso, lo que se puede hacer es, por supuesto, la implementación de tratamientos secundarios, ya sea con radiación ultravioleta u otro tipo de tratamientos biológicos que disminuyan efectivamente la cantidad de patógenos en el efluente. Gracias, Mariela. Tenemos otra pregunta. En los reactores de pequeño tamaño, ¿cuál es la estimación de tiempo que se necesita por día para su control de operación? Para un digestor doméstico o de pequeña escala, no es necesario llenarlo todos los días, pero sí tiene que ser en forma regular, al menos 2 veces a la semana. Cada vez que tú haces el llenado del digestor, según la configuración de instalación que tú tengas en tu finca o en tu predio o en tu parcela, puedes tratar de acomodar que el establo, por gravedad y por limpieza como automática, entre el purín al digestor. Por lo tanto, va a significar ningún trabajo extra, porque normalmente los establos tienen que ser limpiados en forma regular, y se puede hacer un barrido con agua, y ahí ya estás haciendo la mezcla del excremento con el agua, que ingresa al digestor, o vas a tener que recortar el excremento en forma manual y mezclarlo con agua para que entre al digestor. Adicionalmente a esto, diario, hay que eliminar el efluente de la cubeta de almacenamiento, la cual normalmente se diseña para que aguante unas 3 llenados, cosa que no todos los días tengas que sacar el efluente, sino que te dé un poco de tiempo y lo tengas que hacer un poquitito más, con más tiempo. Y las otras actividades de mantención del digestor son agitar el digestor una vez a la semana o cada 10 días, remover los filtros de H2S según el filtro que hayas utilizado, ya sea una vez al mes o una vez a la semana. Los filtros pueden ser de viruta metálica o de clavos para que ellos se oxiden y nosotros evitemos la oxidación de los equipos que nosotros estamos utilizando. O hay todo tipo de filtros, ya sea con viruta de madera o con el mismo biol en donde se hacen algunos sistemas de filtrado del biogás que tenga que pasar por el filtro. Más allá de eso, hay que purgar las trampas de agua. Como les dije al comienzo, el biogás está saturado de vapor de agua y por las diferencias de temperatura entre el día y la noche y también a lo largo del año, las tuberías que conducen el biogás normalmente acumulan agua condensada, que es, digamos, condensada de este vapor de agua, que llegado un minuto puede llegar a tapar el flujo de biogás. Por lo tanto, en los sistemas domésticos de pequeña escala, esta purga debe hacerse de forma manual, en donde la tubería haya como un valle y se haya acumulado el agua. Normalmente se instala la purga de biogás, se abre una vez al mes, se elimina estos pocos centímetros cúbicos de agua, ya sea un vasito de 200 ml aproximadamente 100, y se vuelve a cerrar. Eso se hace según el clima y según la producción de biogás en mayor o menor medida. Esas son en general las necesidades de mantención. Una vez más regulares, una vez que haya un año o 2 años,
Normalmente hay que eliminar los sólidos que hayan sedimentado dentro del digestor para evitar que el digestor se nos vaya achicando. Porque mientras más sólidos se acumulen en el digestor, menos espacio útil va a tener el reactor en el largo plazo. Pero, si bien eso conlleva un trabajo un poco extra, es un beneficio muy bueno porque este biosol, o la parte más sólida, tiene mucha materia orgánica y es realmente un material muy bueno para los suelos y para contrarrestar la erosión de eventualmente que haya de suelos también. Así que eso es más atención que se necesita en un biodigestor. En sistemas más grandes, normalmente muchas de estas acciones están hechas automatizadas y requieren de que una persona esté atenta a que estén, digamos, todos estos valores dentro de ciertos rangos y hay otro tipo de acciones que realizar. Ya, gracias Mariela. Esmeralda nos pregunta, ¿tienen contactos en México? ¿Hay trabajo en comunidades mexicanas? Bien, verdad. Efectivamente, México es uno de los países dentro de Latinoamérica que más biodigestores de pequeña escala tiene. También, por supuesto, me pueden preguntar de escalas mayores, pero como la red nació de las escalas más pequeñas, la mayor cantidad de material y de información se relaciona a la pequeña escala, por lo tanto también sus miembros. Como llevamos 7 años de trabajo, yo te puedo contar que en la práctica, en estos 7 años hemos visto en México, en Costa Rica, en Colombia, en Nicaragua también, la mayor cantidad de desarrollo e impulsos de diferentes proyectos, pero en general van más o menos relacionados los de pequeña escala y los de escalas más grandes a los contextos y las necesidades y como también las políticas públicas que ocurren en cada país. Nosotros dentro de Latinoamérica, dentro de la red Biogas, tenemos miembros en la mayoría de los países, con excepción de Brasil, un poquitito por el idioma, aunque estamos tratando de mejorar eso este año. De Venezuela tenemos muy poquititos contactos, pero de la mayoría de los otros países tenemos al menos un par de miembros. Ustedes los pueden buscar en nuestra página web, donde dice miembros, hay un mapa interactivo de toda Latinoamérica con un puntito de GPS localizado, con toda la información en la página web, de quienes han participado en estos encuentros, de nuestros cursos y de nuestros congresos, y quienes son normalmente muy activos en los foros de discusión. Perfecto, Mariela. Federico nos pregunta, cuando hablan de pequeños y medianos establecimientos, ¿cuál es el orden de magnitud que manejan? Es decir, en el caso de un establecimiento lechero, ¿cuántas vacas debe tener para que sea viable aplicar un biodigestor? Como les dije, en la pequeña escala basta con tener, depende de las vacas, ¿no? Depende de la alimentación de las vacas. Si son bien alimentadas y son vacas grandes, pueden ser 2 vacas. Necesitamos aproximadamente unos 18 kilos de excremento al día para el ejercicio que yo les di, para que una familia tenga de 3 a 5 horas para cocinar al día. De ahí para arriba, todo es bienvenido con digestor. Y pueden ser 60 vacas, 100 vacas, hasta 600 vacas. Nosotros dentro de la escena hablamos aproximadamente hasta 100 kilowatts de producción de energía en los biodigestores. Esto es un equivalente aproximadamente de unas 200 a 300 vacas. Pero esto varía, no quiero que se queden con la idea que solamente se puede hacer con instrumentos animales, también se pueden utilizar los residuos sólidos urbanos de los mercados municipales, residuos vegetales, por ejemplo. Entonces todo va a depender del sustrato que uno tenga. Perfecto. Tenemos una pregunta de Julián Guerrero. Buen día. En caso que se desee almacenar un porcentaje de biogás fuera del biodigestor, ¿cuáles son los parámetros para su almacenamiento? Sí, excelente pregunta. Yo eso no lo mencioné, pero eso es un aspecto, la verdad, muy necesario muchas veces. Porque si bien la producción de biogás es regular, no siempre el uso del biogás ocurre en la misma regularidad. O hay que también pensar que quizás el fin de semana hay una menor demanda de energía, o que eventualmente la gente va a salir de vacaciones, o que el predio va a tener fluctuaciones de demanda energética. Para eso se puede solucionar almacenando biogás, ya sea en gasómetros, donde hay posibilidad de agregar presión al sistema,
y que también se acumule mayor cantidad de biogás por volumen, como también, dependiendo de la normativa de cada país y los estándares de calidad, se puede incluso almacenar biogás en la misma manga tubular de polietileno, que se instala en forma vertical para que ocupe menos espacio en el predio, para almacenar el gas de aproximadamente 2 a 3 días máximo. Porque como son sistemas de baja producción de biogás y donde no hay, en general, muchas formas de abastecimiento energético, pensar en comprimir ese biogás no tiene sentido en términos del balance energético. Por lo tanto, normalmente el gas se acumula de forma gaseosa y es un volumen considerable. Por lo tanto, normalmente no se puede utilizar en almacenamiento de muchos días. Ahora, en escalas ya más grandes, por ejemplo, lo que les mostré en Costa Rica, donde había 60 vacas y donde hay una producción de biogás en metros cúbicos, ese biogás se utiliza para alimentar un motogenerador que va a producir electricidad, y en esos casos el consumo de biogás es mucho más alto y vamos a asegurarnos de que no va a ser necesario almacenar tanto el biogás. Ahora, hay algunas configuraciones también que se pueden hacer, que es compartir el biogás en caso que in situ no haya una demanda tan alta. Si hay vecinos o otros usos productivos que se le pueda dar, tratar de ampliar eso para que sea, ojalá, prescindible la necesidad de almacenar el biogás. Ya, Mariela, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Dice, buen día, ¿tienen alguna red de proveedores de insumos para la construcción en Latinoamérica? Sí, no en todos los países, pero en la mayoría de los países hay empresas que venden biodigestores, por supuesto, empresas que en general son bastante generosas con sus conocimientos, que han participado en los encuentros, que nos han ayudado a mostrar ellos los productos que utilizan, los servicios que ofrecen, cuáles son las necesidades que ellos han encontrado en los diferentes países. Por darte ejemplos, en Perú está Fidelsa, en Costa Rica está Biogás, en México está el Sistema de Bolsa, y así, ¿no? Hay muchas empresas, en Nicaragua está AITA. Toda esa misma información también la pueden encontrar en nuestra página web. Y si tienen dudas y quieren específicamente consultar por algún caso particular que les gustaría tener un estudio de factibilidad, yo los invito a que en nuestra página web, que se las voy a mostrar ahora, puedan unirse al foro del Google Groups, aquí, en donde ustedes van a poder, aquí. Esta es nuestra página web. Ahí pueden ver el foro de discusión, lo aprietan y ustedes van a tener acceso a este grupo de Google que se ve acá. Ustedes se pueden vincular ahí y van a tener acceso a las preguntas que ocurren dentro de este grupo, como también hacer sus propias preguntas. Ahí va saliendo todos los posts que tenemos últimamente y las consultas que se hacen. Hay mucha gente que normalmente pregunta por empresas en sus países o en sus regiones para poder tener valores, tamaños y costos específicos por país. Esta es la página del encuentro de este año, donde se especifican los eventos que vamos a tener, que son los cursos, la gira de campo, el congreso y la feria de biogás, el registro, los valores y todo el detalle al respecto, por si quieren compartir esta información con otras personas también que no hayan podido participar hoy de esta llamada, de este webinar. Ya, Mariela, tendríamos una pregunta más en relación a, ¿existen algunos programas especiales de financiamiento que le permitan a comunidades rurales instalar biodigestores en sus comunidades? Sí, en general, en la mayoría de los países y cada vez más se están abriendo fondos y convocatorias, a veces internacionales también, sobre todo para comunidades
yo diría que hay bastantes fondos y ahí yo creo que lo ideal sería que haya alguna organización de base vinculada a esa comunidad que pueda en el futuro brindar la capacidad técnica. Lo ideal es que estas convocatorias ustedes puedan hacer un proyecto en donde se incluyan recursos para mejorar las capacidades dentro de la institución local y que se financie o cofinancie un biodigestor y el monitoreo y el seguimiento en el largo plazo. Nosotros, cada vez que encontramos esta información, tratamos de publicarla en línea, de dar a conocer los fondos que hay disponibles en los diferentes países. Nosotros como red, hoy en día, para este año, que inicia ahora en octubre, nuestro año como administrativo, tenemos fondos solamente para comisiones de trabajo, más bien para el desarrollo un poco tecnológico y de otros aspectos más específicos, pero no necesariamente para la implementación de un ministerio. Ya, perfecto. Mariela, muchas gracias. Una última pregunta de Federico. Nos dice, en ese sentido, para la generación de electricidad, ¿a qué escala y a qué costo es viable? ¿Perdón? La pregunta era, en ese sentido, nos pregunta Federico, para la generación de electricidad, ¿a qué escala y costos es viable? Mira, la producción de electricidad puede ser desde, mira, un motogenerador adaptado consume aproximadamente 2.000 litros o 2 metros cúbicos de biogás al día. Eso tú lo podrías conseguir con unos 30 kilos de materia orgánica al día, lo cual es muy bajito, y con ese motogenerador, quizás una hora funcionando, tú vas a poder ayudar para el bombeo de riego o alguna actividad específica del predio que sea una vez al día. De ahí para arriba, los motogeneradores pueden ser no solamente adaptados, sino específicos para el uso del biogás, y estamos hablando de diferentes potencias, de 30 kVA para arriba hay motogeneradores, y los valores también varían. El motogenerador que yo les mostré en una de las diapositivas, si no me equivoco, era de costo de unos $500 aproximadamente en China, porque China es uno de los países que tiene mayor producción y desarrollo de la industria del biogás, y ellos son uno de los grandes desarrolladores de productos. Dentro de Latinoamérica, los países un poco están desarrollando eso cada vez más para prescindir de importaciones internacionales y tener, ojalá, equipos adaptados o elaborados localmente, para también al mismo tiempo contar con las capacidades de reparación y mantención que esto requiere. Bueno, muchísimas gracias, Mariela, por tu presentación de este tema tan interesante con grandes oportunidades para América Latina, como bien decías, para aumentar el acceso de la energía a comunidades rurales y también para disminuir la contaminación, ¿no? La contaminación ambiental por uso de otros combustibles. Te agradecemos muchísimo por tu participación en el día de hoy. También le queremos agradecer a los participantes por haberse conectado desde toda la región de América Latina. Tuvimos participantes el día de hoy, así que estamos muy contentos y les invitamos a que sigan pendientes de los eventos que vamos a seguir difundiendo a través de nuestra página web de expertos en red, olade.org, y nuestras redes sociales. Les recordamos también que este webinar ha sido grabado en su totalidad y lo vamos a publicar en el canal YouTube de Expertos en Red, así como también en nuestra página web. Mariela, si tienes alguna otra cosa que comentarnos para finalizar. Sí. Hay un detalle que se me olvidó mencionarles: mi correo electrónico, por si me quieren escribir directamente, es redciolac@gmail.com, por si acaso. Y de nuevo agradecerles el interés y les pediría si me pudieran ayudar a el encuentro en Costa Rica en noviembre. Muchísimas gracias. Ya, muchísimas gracias, Mariela. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.